Rutas con Alma, un viaje al interior de las piedras vivas y tesoros de nuestra Iglesia. ¿Qué tal, amigos? Estamos una nueva semana, gracias a Dios, en Rutas con Alma, un programa como siempre que hacemos con todo el cariño, con toda la ilusión, para hablar del turismo religioso. Les habla Javier Navascués y vamos a saludar a nuestra presentadora Eugenia Caridad. ¿Qué tal estás, Eugenia? Buenas tardes. Cuarto programa y 4 iglesias españolas en Roma que vamos a hablar hoy, así como de Santo Domingo de la Calzada, un pueblo con alma. Con mucha alma. Y vamos a saludar a Cristina García. ¿Qué tal ha ido la semana, Cristina? Ha ido muy bien. Quería agradecer a los oyentes su presencia en este cuarto programa y sobre todo estamos a la espera de la solemnidad de Todos los Santos. Sí, una fiesta muy importante, pero vamos primero con la cabecera de la sección. Vamos a pedirle a Nascui que la ponga y allí Eugenia nos va a hablar de la fiesta de Todos los Santos y de algún santo más de esta semana. Adelante. Santos de la semana. Esta semana vamos a destacar 2 días concretamente por las celebridades que hemos celebrado, entre ellos, bueno, valga la redundancia, entre ellos el día 28 de octubre, 2 de los 12 apóstoles, San Simón y San Judas Tadeo. Y hoy, sobre todo, quiero hablar de la fiesta de Todos los Santos que se celebrará este próximo domingo 1 de noviembre, ya que la Iglesia celebra a todas aquellas personas anónimas que ya están en la casa del Padre, que son santos y están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. Una fecha muy importante, como también lo es la de los fieles difuntos, ¿no? Cristina, que tú también has perdido algún ser querido hace poco y es importante, ¿no?, rezar por nuestros familiares. Sí, justamente hoy hemos, una pérdida personal, una amistad y la verdad es que ya estoy encomendándolo. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos la primera llamada del día. Hoy vamos a hablar de las iglesias españolas que tienen relación con Roma, 3 iglesias concretamente y una basílica, un tema muy interesante y desconocido, ¿no?, porque no se conoce mucho, ¿no? Conocemos de Roma pues el Vaticano, las 4 grandes basílicas, una de ellas, vamos a hablar de una de ellas, pero estas iglesias ya son menos conocidas, ¿no creéis? Sí, así es. Entre ellas Santa María la Mayor. Tienes, vamos a ver, la lista de las iglesias, ¿nos puedes decir, Eugenia, la lista que tenemos de las iglesias para que los oyentes vayan preparándose? Sí, vamos a hablar de San Pedro in Montorio, que tiene una historia muy interesante, Santiago de los Españoles, que también se hablará de la historia, Santa María de Monserrato y Santa María la Mayor. Vale, perfecto, pues estamos a la espera de que entre ya la primera comunicación, nos hemos anticipado un poquito. Vamos a saludar a Rodolfo Vargas, que ha tenido la amabilidad de estar en este espacio. ¿Qué tal está, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer poder hablar un poco para ustedes acerca de un tema bastante interesante. Por eso hemos venido con un poquito de adelanto, porque en la radio el tiempo no perdona y queremos hablar pues largo y tendido de este tema. En primer lugar, habría que preguntarle, Rodolfo, ¿por qué en Roma hay iglesias que están vinculadas con España y cuáles son? Bueno, pues la razón es muy sencilla, ¿no? Roma es la capital de la cristiandad católica y España se distinguió en el pasado por su catolicismo y por su adhesión a la sede de Pedro. Entonces es lógico que tenga una especial presencia en Roma a través, entre otras cosas, de los lugares de culto, ¿no? Como pasa también con otras, naciones como Francia, como el Imperio. En cuanto a cuáles son estas iglesias que de alguna u otra manera tienen que ver con España, las voy a enumerar. En primer lugar tenemos la Basílica de Santa María la Mayor, que es, la iglesia mariana más importante del mundo. La iglesia de Santiago de los Españoles, que hoy se llama de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La iglesia de Santa María de Monserrato, que es o llamada también Santa María de los Españoles. La iglesia de San Pietro in Montorio, la iglesia de la Santísima Trinidad de los Españoles en la Vía Condotti, la iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane, la iglesia de San Ildefonso y Santo Tomás de Villanueva en la Vía Sistina, la iglesia de los 40 Mártires y San Pascual Bailón en el Trastevere, y por último la iglesia de Santa María de la Paz en Parioli. Ciertamente, Rodolfo, son muchas, pero vas a hablar de las más importantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Simplemente hacer una precisión también que entre 1580 y 1640, en el cual la corona de Portugal estuvo unida personalmente a la de España por medio de los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV, también fue, por lo tanto, española la iglesia de Sant'Antonio dei Portoghesi, como dato curioso. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes. Cuéntenos algo sobre Santa María la Mayor. Bueno, Santa María la Mayor hay mucho que contar, ¿eh? A ver, Santa María la Mayor, primero es es la tercera de las 4 basílicas patriarcales de Roma y de las 7 basílicas mayores. Ahora me explico. Hay 7 iglesias que son las más importantes de Roma y que constituyen, digamos, las estaciones que se hacen en el Jueves Santo, las 7 visitas, ¿no? Una devoción popularizada por San Felipe Neri. Y estas basílicas son 4 mayores y 3 menores, digamos, que son la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la primera, la segunda San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, la tercera Santa María la Mayor, la cuarta San Pablo Extramuros, la quinta San Lorenzo in Campoverano, la sexta San Sebastián en las Catacumbas y la séptima Santa Cruz en Jerusalén. De estas, las 4 primeras son basílicas patriarcales porque en ellas oficia personalmente el Papa. El Papa es el único que en teoría puede celebrar en su altar mayor y además y a veces también a alguien que él delegue. Además tenía la particularidad que en el pasado, cuando la iglesia estaba organizada en patriarcados, porque la iglesia primitiva se organizó en patriarcados que fueron los de Roma, Antioquía, Alejandría, Jerusalén, y después se añadió Constantinopla cuando el imperio pasó a Oriente, y Constantinopla se consideró la segunda Roma y subió de categoría. Entonces, San Pedro pasó a representar el patriarcado de Occidente, Roma. San Juan de Letrán San Pedro pasó a representar el patriarcado de Constantinopla, San Juan de Letrán el de Roma, Santa María la Mayor el de Antioquía, San Pablo Extramuros el de Alejandría y San Lorenzo el de Jerusalén. Entonces, el origen de esta basílica es muy interesante porque partió de un sueño que tuvo a principios del siglo IV un patricio llamado Juan y su esposa. Tuvieron simultáneamente el mismo sueño, en el cual se les aparecía la Virgen y señalaba una parte de sus propiedades sobre el monte Esquilino, que es una de las 7 colinas de Roma. Entonces, ellos fueron al Papa de ese entonces, que se llamaba Liberio, y el Papa Liberio le pidió una señal de que el sueño pues fuera verdadero, para hacer caso. Y en ese momento nevó, justamente en pleno agosto, el 5 de agosto, nevó sobre el terreno donde la Virgen quería que se edificase la iglesia y tomó la forma de una nave de iglesia. Entonces el Papa, sorprendido por este milagro, hizo construir el primer santuario que se ubicaba sobre lo que había sido un templo de la diosa Cibeles. Como es el milagro de las nieves, pues de ahí viene la fiesta y la denominación de Santa María de las Nieves, porque fue una nevada en pleno mes de agosto, que es la canícula romana, y por supuesto pues esto era un prodigio. Se llama también Basílica Liberiana por haber sido el Papa Liberio el que construyó el primer templo. Pero sobre este primer templo, el Papa Sixto III, en el siglo V ya, edificó otra iglesia dedicada a la maternidad de la Virgen, porque coincidía con el concilio de Éfeso, que había proclamado este dogma, el de la maternidad divina de la Virgen. Es decir, que la Virgen no solo era madre de Cristo, sino que era madre de Dios, la Theotokos. Y construyó además una gruta de la Natividad en ella, ¿no? Por eso se llama Santa María ad Praesepem, es decir, Santa María en el pesebre. Se amplió durante la Edad Media y la Edad Moderna, se puso la reliquia del pesebre en esta gruta y bueno, acabó siendo la iglesia mariana más grande de Roma.
Es la única que conserva junto con Santa Sabina la planta basilical. La planta basilical quiere decir basilicos oikos, la casa del rey o la casa del emperador, porque Constantino había legado varios palacios suyos que tenían esa planta, es decir, un gran salón del trono al final de una nave y un arco de triunfo que exaltaba la gloria del emperador. Pues es la misma forma que conserva Santa María la Mayor, lo cual da pues testimonio de su antigüedad. Y está dotada de un arco triunfal que es el que sostiene la cúpula del ábside por la parte delantera, en el cual hay escenas de la Virgen. Este arco triunfal es del siglo V. El mosaico de la bóveda, y sí que es más tardío, es del siglo XIV, y el suelo es de mosaico cosmatesco. Cosmatesca es una técnica de coger trozos de mosaico de antiguas ruinas romanas y ordenarlos en forma geométrica para que tengan un efecto artístico. Después el ábside externo, que digamos es la parte que se ve desde la Vía Nazionale, es de por sí una obra de arte de Carlo Reinaldi y da a la Plaza del Esquilino. En cambio la fachada y la loggia, es decir, la balconada que se ve y en la cual se ven también mosaicos, es obra de Ferdinando Fuga, que lo construyó bajo Benedicto XIV en 1743, me parece. Y esta da sobre la plaza de Santa María la Mayor, en la cual se yergue la famosa columna que está rematada por una estatua de la Virgen. Esta iglesia es lo más importante que tiene en el interior. Serían 3 elementos, ¿no?, que yo recomendaría que se visitaran porque son muy importantes. Rodolfo, son la capilla Borghese o Paulina, donde se venera la imagen de la Salus Populi Romani o salvación del pueblo romano, que es una imagen que se cree que fue el trasunto pintado por San Lucas, el retrato de la Virgen que hizo San Lucas, porque además de médico, la tradición dice que era pintor. Y esta imagen es veneradísima, y de hecho fue coronada canónicamente por el Papa, el venerable Pío XII, en el año santo de 1950, y hay una anécdota personal que puedo contar sobre ella. En el año jubilar del 2000, cuando aún teníamos dificultades con la cuestión de la misa tradicional o misa tridentina, fuimos con el Padre Marine en peregrinación y el Padre Marine quería decir la misa en el altar de esta capilla paulina, de la capilla Borghese, y los franciscanos de la Inmaculada que se encontraban en ese momento, pues nos dieron todos los ornamentos y nos dijeron si teníamos misal y dijimos que sí, y llevábamos el tridentino. Y como en Roma, en la mayoría de altares laterales se dice la misa de cara a Dios, pues no hubo ningún problema. Y el hecho fue que lo que era una pequeña peregrinación de españoles en el año jubilar, pudimos gozar de la misa tridentina nada menos que en la capilla Borghese, y se nos unieron un montón de gente que se quedó maravillada con el rito, con la liturgia, para que después se diga que esta liturgia no atrae. Rodolfo, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pedirle a Cristina que te siga preguntando un poquito para avanzar, porque si no, con esta primera iglesia daría para varios programas. Vamos a... Hola, buenas. Quería saber, ¿qué nos puede decir sobre la estatua de Felipe IV en el atrio de la Basílica? Bueno, es una obra de Lorenzo Bernini, que sin duda tuvo que ver retratos de Velázquez, porque es muy fiel a la fisonomía del rey, y el rey aparece representado con coraza romana. ¿El motivo? Pues porque el rey había hecho muy importantes aportaciones y donativos a la basílica, y entonces en agradecimiento el Papa Inocencio X, mediante la Constitución Sacri Apostolatus de 1647, fundó la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor bajo la protección del Reino de España, concediendo honores litúrgicos al rey. Y el rey de España desde entonces es protocanónico del Cabildo Liberiano, es decir, que se puede sentar con los canónicos presidiéndolos a cantar los oficios. Tras la interrupción de la Segunda República y hasta el Concordato del 53, esto se interrumpió, pero Pío XII confirmó estos privilegios con otra bula, y en 1977 don Juan Carlos I reanudó la tradición tomando posesión de su sitial en el Cabildo,
Y bueno, hasta ahora, sí, aunque sea rey emérito, sigue siendo el protocanónico de Santa María la Mayor, pues su hijo, don Felipe VI, aún no se ha presentado. Quizás por respeto a su padre, porque mientras esté en vida, pues no le quiere quitar este pequeño privilegio. Hay que decir también, bueno, que estos privilegios católicos no son privativos de España, puesto que los antiguos emperadores de Occidente y del Sacro Romano Imperio tenían el cargo de diácono honorario en San Pedro de Roma, y los reyes de Francia tenían el privilegio de ser protocanónicos, pero en la Basílica de San Juan de Letrán. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Vamos a preguntarte concretamente qué tiene en particular el artesonado del techo de esta basílica. Pues es muy interesante, porque, a ver, este artesonado que es puro estilo renacentista, fue diseñado por Giuliano da Sangallo, que es uno de los grandes artistas de esta Roma que se está transformando en el Renacimiento. Y la cuestión fue que el techo se le aplicó el oro, el primer oro que fue traído desde América y que fue donado por los Reyes Católicos al Papa Alejandro VI, que también era español, y el cual mandó que ese oro se pusiera precisamente en ese artesonado. Y lo curioso es que el día de Nuestra Señora de las Nieves, el 5 de agosto, para conmemorar el milagro de las nieves al que he aludido antes, durante el oficio divino, cuando se canta el Magnificat de vísperas, se entreabren los paneles de ese artesonado y se arrojan pétalos de flores blancas simulando una nevada, lo cual pues es un espectáculo muy bonito para quien esté en ese momento en Roma. Si te parece, Rodolfo, antes de seguir hablando, vamos a pedirle al técnico que ponga una música de la época para que los oyentes puedan meditar un poquito sobre todo lo que nos has dicho. Por supuesto. Bien, vamos a ver si entra esa canción. Estamos teniendo un poco ahora. Rodolfo, por favor, háblenos de San Pietro en Montorio. Bueno, San Pietro in Montorio es una iglesia importante. Se llama así porque se cree por algunos que San Pedro no fue crucificado en el circo de Nerón en el Vaticano, sino precisamente allí, porque el monte Janículo, que es donde se encuentra, se llamaba Monte Áureo. De allí la denominación Montorio, que es una corrupción Monte Áureo, Mons Aureus. Y era el lugar tradicional de las ejecuciones de los condenados a muerte durante la Roma antigua. Por eso se ha creído que San Pedro en realidad había sido crucificado allí. Hubo una primera iglesia en el siglo IX con un monasterio anexo que fue perteneciendo a diversas órdenes hasta que lo ocuparon unas monjas cistercienses. Pero en 1472 Sixto IV mandó derribar esta iglesia y este hospicio, monasterio, y ordenó la construcción de uno nuevo según el gusto del Renacimiento. Primero con la ayuda de Luis XI de Francia, pero cuando después este rey murió y su sucesor Carlos VIII se enfrascó en las guerras de Italia, pues contó con la ayuda de los reyes católicos, que fue muy importante. Y así Alejandro VI, que fue amigo y beneficiario de los Reyes Católicos, consagró la iglesia en el año santo jubilar de 1500. En el claustro hay un monumento precioso que es el templete del Bramante. El Bramante, que fue uno de los grandes artistas de la Roma de aquella época, junto con Rafael y Miguel Ángel. Y en este templete se quería, consagrar el lugar supuesto del martirio de San Pedro.
y está considerado una de las obras maestras del Renacimiento, incluso por autores tan importantes como Palladio, que fue uno de los grandes arquitectos de aquella época. Esta iglesia sufrió mucho durante la Revolución Francesa, cuando invadió Roma, proclamó la República Romana, y después, más tarde, en la Segunda República Romana, ya bajo el Papa, el venerable el Beato Pío IX, cuando Napoleón III quiso defender a los derechos del Papa contra la República Romana, pues bombardeó el Janículo, y la iglesia sufrió como consecuencia de ello. Y el Estado italiano en 1876, como se había incautado de muchos bienes eclesiásticos, y entre ellos conventos y monasterios e iglesias, como no sabía qué hacer con San Pietro y Montorio, se lo donó donó todo el complejo, es decir, la iglesia, el convento, el templete y el claustro, a la Corona de España. Y la Corona de España lo destinó a sede de la Real Academia de España en Roma, que actualmente sigue siendo ¿Y qué tiene, la sede de esta. Perdón, ¿qué tiene que ver con España? ¿Cuál es la relación? La de San Pietro y Montorio, bueno, Sí. pues que San Pietro y Montorio ahora es una iglesia que depende, o sea, cuyas dependencias son parte de la Academia, de la Real Academia de España en Roma, y forma parte del patrimonio que tiene España en la Ciudad Eterna. De hecho, la residencia del embajador de España está ahí en el Janículo, y todo el complejo forma una pendiente que baja por el Janículo hasta la Vía Garibaldi, donde hay un famoso Vía Crucis. Todo aquello pertenece a la corona española, y aparte de otras posesiones que tienen origen en donaciones y legaciones, y que forman parte de lo que es la obra pía de la cual hablaré si tengo tiempo. Rodolfo, precisamente te quería hablar de eso. Es que está muy interesante, pero el tiempo que tenemos en este espacio es reducido, quedan más secciones, y vamos a pedirte un poquito que vayas abreviando lo que queda. Son iglesias muy interesantes, pero tenemos que pasar a otras secciones. Voy a preguntarte ahora por la iglesia de Santiago de los Españoles, pero intenta ser un poquito breve para que nos dé tiempo a hablar de todo. Vamos a ver. Santiago de los Españoles fue la iglesia de la Corona de Castilla, la iglesia nacional de Castilla. Dicen que había sido mandada a construir por Enrique el Senador, hijo de Fernando III el Santo, en honor al Santiago de la Reconquista, pero en realidad lo que fundó son unos hospicios. Realmente la iglesia se construyó en el Circo de Domiciano, lo que es la Plaza Navona. En 1506, Julio II confirmó el título de Iglesia Nacional de la Corona de Castilla. Entonces, durante los siglos XVI y XVII fue el centro de la devoción a Santiago, que fundaron, y estos devotos de Santiago fundaron una cofradía titulada de la Resurrección, cuya fiesta principal era el domingo de Pascua, donde sacaban procesión de Santiago. Pero como esto no cuadraba a los romanos, es decir, que sacaron a Santiago en el día de la Resurrección, la devoción fue cayendo. Entonces la iglesia a principios del siglo XIX amenazada ruina, y los españoles que residían en ella se marcharon, y el Papa León XII la mandó restaurar y se la dio a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús bajo el título de Santa María del Sagrado Corazón, y ahí dejó ya de tener relación con España. Y Rodolfo, ¿qué es la obra pía? Pues nada, la obra pía, Santiago de los Españoles quedaba en uno de los lados de Piazza Navona. Entonces, alrededor del Santiago de los Españoles había muchas dependencias que habían sido compradas por los españoles, y aparte también había muchos legados que que provenían de gente de Castilla y de Aragón, que tenían sus propias obras pías, es decir, que eran como asociaciones pues que iban legando a la iglesia propiedades, ¿no? Entonces se formó tal patrimonio inmobiliario español en Roma y en otras ciudades de Italia, que se fundó la obra pía de establecimientos españoles en Italia. Y se cree que España es uno de los propietarios inmobiliarios y de bienes raíces más importantes de Roma. Entonces esta obra pía, que es una fundación privada que depende de la Embajada de España, es la que está encargada de cuidar de todo este patrimonio
que existe en España este patrimonio arquitectónico, inmobiliario y de bienes raíces que pertenece a España. Cristina te va a preguntar ahora por una cosa muy curiosa y muy interesante. Sí, ¿qué son las naumaquias Las de la Plaza Tan Navona? interesante que es difícil de Bueno, pronunciar incluso. Perdón. También, sí, tiene que ver también con Santiago de los Españoles porque, fue construida esta iglesia en el antiguo circo de Domiciano, que tenía forma de nave. Y esto, más tarde, durante el Renacimiento y el Barroco, se convirtió en la preciosa Plaza Navona, pues con la gran escenografía de Bernini Borromini, etcétera, ¿no? Entonces, como el Papa Pablo II, que era veneciano, en el siglo XV había instituido los carnavales en Roma, y estos habían tenido pues se habían popularizado mucho y habían adquirido mucha fama, los españoles organizaban lo que se llamaban naumaquias, es decir, cerraban los accesos a la Plaza Navona, la inundaban de agua y metían pues barcos de verdadero calado que hacían batallas, simulaban batallas navales, y esos eran naumaquias que se hacían por carnaval. Qué bien, pues ahora vamos a pedirte, Rodolfo, porque estamos ya sobre la hora, que nos hables un poco de la iglesia, pero muy brevemente, porque ya despedimos, de la iglesia de Santa María de Montserrato, también un poquito de las Trinitarias, y no da tiempo ya prácticamente de nada más. Bueno, a ver, la Santa María de Montserrato es, como bien dice su nombre, está relacionada con el santuario de la Virgen de Montserrat aquí en Cataluña. Entonces, esta fue la sede de los españoles de la Corona de Aragón, y parte de unos hospitales que fueron fundados por una barcelonesa y una mallorquina en el siglo XIV, y que donaron su fortuna, a partir de la cual se construyó una iglesia en honor a la Virgen de Montserrat en 1495, y en la sede de una antigua iglesia de San Nicolás, y fue dedicada a Iglesia Nacional de la Corona de Aragón. En el siglo XIX, como habían abandonado los de Santiago de los Españoles la iglesia de la Plaza Navona, se unieron a Santa María de Montserrato, y desde ese momento Santa María de Montserrato pasó a ser no solo de la Corona de Aragón, sino a la iglesia de todos los españoles en Roma, donde está el Colegio Español, que es el colegio donde residen los sacerdotes doctorandos, habiendo otro colegio español para seminaristas españoles cerca de la Vía Aurelia, casi en las afueras de Roma, fundado por Pío XI en aquella época de expansión urbanística de Roma. Después hay gente célebre enterrada en esta iglesia. En primer lugar, los dos papas valencianos, Calixto III y su sobrino Alejandro VI, que llegaron allí después de todas las vicisitudes que pasaron sus restos cuando San Pedro fue reconstruido, fue hecho de nuevo con la nueva fábrica de San Pedro, y ahí siguen. Y también estuvo el rey Alfonso XIII, porque claro, él murió en Roma en 1941 y no pudo ser enterrado en España. Entonces, hasta 1980 estuvo enterrado justo en una tumba debajo de las tumbas de estos papas, y en 1980 sus restos fueron llevados solemnemente y enterrados en el Escorial por disposición de su nieto. Después pues quedan las iglesias trinitarias, que fueron la Santísima Trinidad de los Españoles de Vía Condotti, que está relacionada con España porque esa iglesia fue construida por los trinitarios calzados españoles, y a la cual pues hizo una gran donación de 200.000 pesos para su construcción de don Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, 10º arzobispo metropolitano de Lima y 27º virrey del Perú, que era trinitario. A partir de ahí se compró el antiguo Palacio Ruchelay, se edificó la iglesia, y Felipe V, por real decreto, la puso bajo la protección de España. Pues si te parece, ahora, Rodolfo, si te parece, dejamos a los oyentes con ganas de más, ¿no? Porque sería inabarcable. Yo creo que ha estado muy interesante, ¿no? Las iglesias españolas en Roma, y a ver si Dios mediante puedes venir en otro espacio para seguir hablando de turismo religioso, ¿no? En este caso, en la ciudad eterna. Muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Vamos a despedirte con una canción también de la época que tú mismo la has seleccionado. Espero que les guste a los oyentes. Muy bien.
Y antes de hablar de la Enciclopedia Católica, tenemos una cosa muy interesante que contarles. Sí, lo ha comentado un poco Rodolfo sobre las catequesis de los 7 pecados capitales, 7 virtudes contrarias y los 7 dones del Espíritu Santo que hizo San Felipe Neri en el año 1540. El cardenal Monseñor Munilla realizó en 2018, junto con los jóvenes de la diócesis de San Sebastián, una peregrinación explicando pues estos pecados capitales, las virtudes y los dones del Espíritu Santo, donde se iba explicando respectivamente cuáles son sus características y cuál es la manera de vencerlas. Se pueden encontrar en YouTube para los más interesados. Gracias, Eugenia, y vamos ahora ya con una sección necesaria en este espacio, la Enciclopedia Católica, para saber un poquito más de nuestra fe. Hoy vamos a... La Enciclopedia Católica. Hoy vamos a hablar de el alba sacerdotal. Es uno de los ornamentos usados por los sacerdotes para celebrar la Santa Misa. Es una vestidura blanca que cubre todo el cuerpo y representa la inocencia y la alegría. Bien, gracias, Cristina. Y ahora vamos a ir a un pueblo, como nos decía Eugenia en la introducción, un pueblo con alma. Se trata de Santo Domingo de la Calzada, un pueblo con mucha historia. Aquí en España también es parte del Camino de Santiago y tiene una gran riqueza. Vamos a escuchar un poquito de esta historia que espero que les resulte interesante. Nunca mejor dicho. Hoy visitamos una ciudad con alma, Santo Domingo de la Calzada. Me llamo Antonio de Lorenzo. Les invito a que me acompañen a conocer la historia, el arte, la cultura y la gente de esta localidad riojana. Santo Domingo de la Calzada es un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja, situado a orillas del río Oja. Su nombre procede de su fundador, Domingo García, que entre sus realizaciones construyó allí un puente, un hospital y un albergue de peregrinos. Es famoso el milagro del gallo y de la gallina, según el cual se demostró la inocencia de un peregrino cuando saltó a volar una gallina que estaba asada en el plato del corregidor. En recuerdo de este hecho, en la catedral hay siempre un gallo y una gallina vivos. Por eso se dice Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. En 2019 se cumplió el milenio de la muerte de su fundador. La población de Santo Domingo de la Calzada era ya un pequeño burgo en el siglo XI. Murió Domingo, un sábado de 1109. En el archivo de la Catedral de Calahorra se conservan 3 documentos de 1120. En el primero de ellos, Alfonso VI concede a Santo Domingo un terreno para establecer una iglesia y un burgo. En el segundo, los cofrades de la Casa de Santo Domingo de Río de Oya donan dicha casa al obispado de Nájera. En el tercero, un testamento de una mujer que dona sus propiedades para que se ocupe de atender a los pobres. También aparece citado en los cartularios de 1136. Este pequeño núcleo recibía el privilegio de población en 1141. Concentraba su población alrededor de la iglesia y en el hospital que había puesto en marcha el eremita Domingo García. La villa estará bajo el gobierno del abad hasta 1250 para pasar de Abadenga a Realenga. Para entonces la población había crecido a lo largo de lo que se conoce como Barrio Viejo y por las primeras casas que surgieron en el burgo y el nuevo barrio.
Este crecimiento demográfico se producía como consecuencia de los fueros que les concedió el rey Alfonso VIII en 1187 y 1207 con el propósito de potenciar el crecimiento del burgo. A finales del siglo XIII ya había aparecido el barrio de San Pedro, a los pies de la catedral, y el arrabal de Margubete en la zona norte. A lo largo de los siglos XIV y XV se construye la muralla y habían poblado el arrabal de la Puebla, en el sur, el barrio del Mercado, detrás de la catedral, y la calle Pinar, es decir, el casco antiguo. El siglo XVI conoce el desarrollo y florecimiento de la ciudad con los arrabales nuevos, el de San Roque y el de San Francisco en torno al convento del mismo nombre. La ciudad contaba con 600 vecinos, tenían abundantes cosechas de pan, vino, fruta, así como ganado, aves domésticas y pesca. También poseía una parroquia, un convento de frailes, otro de monjas, un hospital y ya se menciona su catedral. Tras un siglo XVII lleno de incertidumbres y crisis, como en el resto de España, el XVIII recoge el auge de un nuevo desarrollo urbanístico, fruto de una nueva concepción de la sociedad. Es remodelada la Plaza Mayor con el edificio del corregimiento y el ayuntamiento, los nuevos paseos del Espolón y de la Carrera, y se levanta la torre exenta en el espacio que ocupaba hasta entonces la cárcel, ahora trasladada al edificio del corregimiento. Entre los años 1790 y 1801, la ciudad del Santo se integra con otros municipios en la Real Sociedad Económica de La Rioja, la cual era una de las sociedades de amigos del país fundadas en el siglo XVIII conforme a los ideales de la Ilustración. En el siglo XIX la ciudad se convierte, con la creación de la provincia de Logroño, en cabecera de comarca y partido judicial. Punto neurálgico de La Rioja Alta, alcanza los 4.000 habitantes a finales del siglo y durante toda la centuria pasada sigue manteniendo su influencia en la comarca. En la actualidad la ciudad cuenta con 7.000 habitantes de derecho, convirtiéndose en un destacado centro de servicios de la comarca, con proyección administrativa, comercial, industrial y turística. En 1973 su casco antiguo fue declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico. Vamos ya al encuentro y descubrimiento de la ciudad. La primera curiosidad que encontramos es la torre exenta de la catedral. La catedral fue construida, según los anales compostelanos, en el año 1158 con el fin de cobijar los restos de uno de los santos más conocidos y venerados en el Camino de Santiago, Santo Domingo de la Calzada. Conocemos el nombre del maestro que diseñó y comenzó a erigir el templo, Maese Garsion, de posible origen francés. Este maestro proyectó un gran templo tardorrománico del que aún se conservan importantes vestigios, en concreto la cabecera y el diseño del resto del templo. Desde el punto de vista arquitectónico destaca su estructura con una cabecera con deambulatorio que circunda el presbiterio y 3 capillas absidiales de las que solo se conserva la central. En cuanto a la escultura de esta parte de la catedral, hay que destacar toda la serie de capiteles historiados del deambulatorio y sobre todo las 4 pilastras decoradas que dan al presbiterio. En ellas está representado el árbol de Jesé. Destaca por su calidad las imágenes de la Santísima Trinidad y de un rey David músico. El coro de la catedral es una pieza plateresca realizada en 1520 por Andrés de Nájera y Guillén de Holanda. Los relieves de las sillas representan figuras de santos.
También es digno de reseñar el interesante programa simbólico de todo el conjunto, reafirmado por una serie de sentencias inscritas en muchos de los respaldos. El sepulcro del santo es una obra en la que influyen varios estilos por ser fruto de la unión de piezas de 3 sepulcros diferentes. Románica es la lauda sepulcral en la que se representa al santo yacente. Gótica es la mesa en la que se narran sus milagros y tardogótica el templete. Este fue diseñado por Bigarny y realizado por Juan de Rasines en 1513. El gallinero, donde se cobijan los simbólicos gallo y gallina, conservan el recuerdo del famoso milagro en estilo gótico del siglo XV. El claustro es una obra gótico-mudéjar en el que destaca la sala capitular por su bella sillería del siglo XVII y por su alfarje mudéjar como techo. En él se exponen valiosas obras de arte, trípticos flamencos, orfebrería y otras destacadas piezas escultóricas. La torre exenta de la catedral fue levantada entre 1767 y 1769. Es una magna obra barroca de 79 metros, siendo la torre más alta de La Rioja, visible desde bastantes kilómetros a la redonda. Esta torre es la 4ª que se construye. Primero se elevaron 2 torres pegadas a la catedral, pero la primera fue destruida por un rayo y la segunda se derrumbó porque un arroyo erosionó sus pilares. Estudiaron las causas y se decidió hacer una torre apartada de la catedral, más consistente y en un terreno más sólido. Su arquitecto fue Martín de Veratúa. Bien, hemos escuchado esta historia tan bonita de Santo Domingo de la Calzada, ¿no? Y qué prodigioso el milagro, ¿no? Ese gallo que voló después de asado, ¿no, Cristina? Sí, es divertida la anécdota, ¿no? Pero bueno. Es muy divertida. Bueno, y que eso está pareciendo el programa, todo lo de Roma, muy interesante, ¿no? No sabíais que había tanta riqueza española en Roma. Pues no, yo la verdad que estuve leyendo un poco para enterarme bien de lo que se iba a hablar y me parece muy, muy interesante ver cómo a lo largo de los siglos pues todo ha ido cambiando de forma. Con Santiago los españoles no sabía tampoco lo de Santa María de Montserrat. Bien, pues lo bonito era lo de la Santa María la Mayor, lo de las nieves, lo de en pleno mes de agosto que cayera una nevada. Es muy, muy curioso, ¿no? Muy significativo, ¿no? Claro, y hay que verlas si se visita Roma, estas iglesias, sobre todo las basílicas de Roma, ¿no? Santa María la Mayor, que es impresionante. Me acuerdo cuando estuve en Roma que me gustó mucho, ¿no? Toda la basílica, toda esa belleza. No solo el Vaticano, ¿no? Roma tiene una iglesia en cada esquina y recomendamos a los oyentes visitar Roma, ¿no? Porque es el corazón de la cristiandad, ¿no? Es una ciudad indispensable para no solo para todo hijo de la iglesia, sino para todo amante de la cultura, del arte. Sí, así es. Yo también lo he visitado un par de veces. Yo la recomiendo a la que uno pueda, pues que se escape y lo visite. Sobre todo la zona del Trastevere, toda esta parte es muy bonita también. A ti también te gusta mucho Roma, ¿no, Eugenia? Sí, yo estuve el año pasado y fue un regalo también poder visitar varias de estas iglesias. Pues vamos de Roma a la actualidad litúrgica y celebramos pronto esta solemnidad de todos los santos, ¿no? Y vamos a decirle a Eugenia que nos siga explicando un poquito acerca de la vigilia. Pues sí, como comentaba al principio, este domingo celebramos la fiesta de todos los santos y es tradición de la Iglesia hacer una vigilia de adoración. El día 31 de octubre, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, donde es muy importante la oración de reparación, tanto al Sagrado Corazón de Jesús como al Inmaculado Corazón de María, para suplir, ¿no?, con la oración el desagravio y todos aquellos pues sacrilegios y ofensas que se celebran esa noche en contra del Señor y que, aunque muchos no lo saben, es la noche del año donde, bueno, la peor noche del año, donde se cometen más sacrilegios y ofensas. Es importante, ¿no?, la reparación, Cristina, ¿no? Cuando... Es importante, bueno, porque si nuestro mandamiento mayor es, bueno, es el amor, ¿no?, el amor a Dios, pues tenemos que reparar con sacrificios, ¿no?, pues con pequeñas
cosas que podamos prescindir, pues también un tiempo de oración por la noche. No hace falta, si quiere una peregrinación uno, lo que pueda. Sobre todo, pues comulgar, evidentemente en estado de gracia, bien confesado. Pues todas estas cosas ayudarán a desarrollar el Sagrado Corazón, el de Jesús y de María, ¿no? Recordemos también que nos pueden sintonizar en directo todos los viernes en el 106.9 de Barcelona, ¿no? De la frecuencia modulada de Barcelona, y seguirnos en directo a través del Facebook de la página de Radio Canal Barcelona, Canal con K. Nos pueden seguir en directo. Y bien, vamos a ir ya finalizando. ¿Qué es lo que más os está gustando de esta sección de turismo religioso? ¿Cómo os ayuda a vosotros? ¿Cómo os enriquece? Bueno, muchas veces uno piensa, ya lo he visto todo, ¿no? Pero cuando te vas informando con este tipo de programas, al prepararlos, al hablar, pues vamos a hablar de este tema, tal, pues a veces salen aspectos que uno no conocía. Dices, bueno, pues a medida que lo voy informando, yo también me voy formando a mí misma, ¿no? Entonces, hoy ha sido Roma, la semana pasada fue el Pilar, pues cosas que uno a veces queda ocultos en la memoria y que con el tiempo dices, bueno, pues vamos a refrescarlos un poquito, ¿no? Cada uno en la medida en lo que puede, ¿no? En el tiempo y el transporte y estas cosas, ¿no? Sí, luego también yo pensaba hoy que si ahora que estamos pues con todo este contexto, ¿no? Pues poder escuchar diferentes lugares que se pueden visitar de cara a cuando la situación esté más normalizada y poder ir ya pensando y organizando pues futuros viajes sobre turismo religioso. Muy bien, pues ha sido un programa muy enriquecedor, ¿no? Realmente yo soy un gran amante de Roma. Siempre que voy pues quedo cautivado, ¿no? Con mucha devoción. También visité no solo la Basílica de San Pedro, sino los museos vaticanos, que son realmente impresionantes, ¿no? Y yo pediría, ¿no?, a todas las personas que viajen a Roma pues que no dejen de visitarlos, porque es una de las maravillas del mundo. No sé, Cristina, si tú pudiste verlos. En Roma he visto varias cosas, la verdad es que ahora tampoco me acuerdo porque hace muchos años, pero también recuerdo las tumbas de los Uffizi creo que era en Venecia, si no recuerdo mal. Era una auténtica joya de arte, eran preciosas. Pero bueno, claro, todo no se puede a veces, ¿no? En Roma está concentrado toda la riqueza artística, pero vale la pena, vale la pena. Bueno, gracias, Cristina García, nuestra todoterreno, que siempre está con tanto entusiasmo en este programa. Eugenia Caridad, nuestras relaciones públicas, que está contactando con mucha gente de la Iglesia para traer nuevos invitados, ¿no?, en próximas semanas. Sí, así es. Estamos intentando pues que vengan los mejores profesionales o gente que verdaderamente le guste el turismo y haya viajado y visitado lugares que merece la pena visitar. Y vamos a despedir este espacio de Rutas con Alma con una canción movida para atraer a aquellos jóvenes que quieran venir a este espacio. Espero que les guste, ha sido un placer y les esperamos la próxima semana, Dios mediante, a las 6 de la tarde, los viernes. Cotidiano